Yo creo que yo empecé en todo esto porque yo no quería que... Yo no me conformaba con que a mí me dijeran, ok, oye, esta canción. Yo quería escribir una canción. Yo no quería que me pusieran una película. Yo quería saber cómo se hacían las películas. Yo quería escribir películas. Entonces, yo nunca me conformé. Nunca tuve tranquilo con que me dieran. Yo siempre quería como ver detrás de la cortina. Desde chiquito. A la distancia del micrófono y todo. Okay. ¿Cómo anda todo? Estoy bien. Todo bien. Que no te estrese eso. Si quieres te puedo olvidar de que está ahí. No, tú no tienes que preocuparte por eso. No te dije, ya yo no estoy... Antes yo le decía a la gente, yo hago la introducción de que... No, y yo hago la introducción después del episodio. Ya ni eso, yo no estoy haciendo una introducción. Ya que la gente llega y... Tú te entregaste. Sí, porque en el flujo de trabajo, tú probablemente me vas a entender, pero como yo hago tantas cosas, en el flujo de trabajo de esto, yo termino de grabar contigo y después de que tú te vas y cosas, me hubiese sentado a hacer la introducción. Y yo hago todo esto, yo lo hago yo solo. Yo dije, ¿tú sabes qué? Ya no se va a hacer introducción. Bueno, ya yo termino de grabar y me siento a editar. Después tú vendes eso como una innovación. Sí. Yo fui el innovador que quitó la introducción del podcast. ¿Cómo anda todo? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Estamos bien, mano. ¿Qué tal tu domingo? Tranquilo. Se decidieron a terminar de poner el arbolito en casa. Ay, yo ya aquí... casi con Nochebuena encima. Y eso siempre es bonito porque hay 6 gatos, 2 perros. Ay, qué locura. Están los amigos de los muchachos, ya sabes qué. Yo le dije hoy a mi esposa, le dije, ¿tú sabes qué? El arbolito no lo pusimos. Y me dice, no, pero ya. Y yo, no. Hay que ponerle su arbolito al niño que Santa le va a dejar y los reyes le van a dejar su regalo. Sí. Entonces hay que ponérselo. Y hoy le dije, hoy a la hora que sea lo ponemos. Ay, pero que se puede, lo ponemos a la hora que sea, que después ella que se lo va a disfrutar más. Sí, el arbolito como un recordatorio de cosas que tú tienes que hacer. Nosotros lo hemos ido poniendo por partes. Subimos el árbol, después le pusimos una tira de luces. Y cada vez que tú pasas por ahí enfrente... Le faltan luces. No, le falta trabajo. Siempre hay algo en lo que falta trabajo. Mira, antes de entrar a la conversación a donde nos lleve, lo voy a hacer ahora para que no se me olvide. Primero, tú no te imaginas la cantidad de gente que cada vez que yo pongo, de que a quién invito, a quién llevo al podcast, o gente que incluso sin eso, que a mí me encanta porque entonces quiere decir que quien consume esto se siente parte del contenido, me dicen, lleva a Miguel Yarul. Tú tienes que hablar con Miguel Yarul, tienes que conversar con Miguel Yarul. Sí. Y hay una persona en específico, se llama... está poniendo presión casi. Sí, nada de expectativa. No, nada. Me siento muy tranquilo. Sofía Enríquez. Sofía Enríquez me... Sofía en las redes. Sí. Sí. Bueno, pues Sofía me dijo hace mucho tiempo, me había puesto en el grupo de la esquina del sofá, del grupo de entrenamiento de corredera y de triatlón, me había puesto que te invite al podcast. Y me acuerdo porque, te lo menciono porque se lo dije cuando cerramos la fecha para grabar, que fue el viernes o el jueves para grabar hoy domingo, le escribí. Ella me lo había puesto desde noviembre 2020. Oh, wow. Y le escribí y le dije, Sofía, le mandé una captura de la cita del Google Calendar. Okay. Ya está agendado. Bueno. Y me dijo, mira, me alegra porque Miguel no sabe que en momentos muy difíciles de mi vida, su lectura, su escritura, sus libros me acompañaron y me dieron ánimo. Wow. Sí, mira, eso es el tipo yo estoy en un oficio donde las recompensas no son tan obvias. Principalmente en el oficio de la literatura, donde todo es muy silente. Sí. Y donde el éxito de un libro a veces se mide en un comentario, en un suspiro, en un... Wow, que esto me llegó. Entonces eso no hace mucho ruido, pero ese tipo de comentarios dan mucho aliento. Los otros días me escribió una amiga diciendo, y esto en mucho tiempo que tengo trabajando en oficios de ese tipo, sí. Fue algo que me dejó de una pieza. Me dijo, mi papá estaba muriendo y yo le leí tus libros. Y eso lo ayudó mucho. Wow. Y cuando ella me dijo eso, yo dije, wow, muchas veces uno hace las cosas sin medir el alcance
de hacia dónde pueden llegar. Pero cuando alguien te dice algo así, como lo que dice gentilmente Sofía, o como lo que me dijeron, como lo que me dijo mi amiga, pues entonces uno dice es que yo tengo que seguir, yo tengo que continuar, ¿tú entiendes? O sea, la medición, la medición del éxito no siempre es la misma para todos. Sí. Y bueno, me conmueve muchísimo eso. Tú sabes que tú dices eso de lo que hace sentir la lectura a la gente, de qué tan... de la medición del éxito de un libro o del feedback. Uh-huh. Y me pone a pensar en que a veces que a veces no es bonito el sentimiento. Que incluso el sentimiento que, mirándolo desde afuera, que a veces el sentimiento que persigue el autor no es bonito. Me pasa porque estoy leyendo un libro que me ha recomendado mucha gente y que una amiga me dijo que ese libro la llevó hasta la depresión. Se llama... ¡Wow! En busca del sentido. El hombre en busca del sentido. Sí. Es uno de los libros más vendidos de hace 30 años, quizás. Y realmente, o sea, yo no creo que el autor persiga que tú te sonrías, persiga darte alegría o persiga nada. No. Pero cuando tú llegas a sentir como que esa misma tristeza, esa misma... igual es como un parámetro de éxito. Sí, de una forma u otra. Por lo menos para mí la función del arte es hacer sentir, hacer pensar, pero no sé, yo creo que una obra literaria, plástica, cinematográfica, lo que tiene que terminar haciendo es haciéndote pensar sobre el mundo, sobre lo que tú tienes a tu alrededor, sobre cómo el artista ve la vida, sobre qué tú tienes en común con ese artista, con esos personajes. Entonces, yo no creo que una obra esté diseñada para agradar. Exacto. Yo creo que está diseñada para hacerte sentir. Una gran parte de los libros que yo leo o que he leído y que me gustan y que me motivan son libros muy fuertes sobre la condición humana llevada a los extremos, a realmente cómo se comprueba que somos humanos. Y nada de eso viene dado con aguinaldos ni con fiesta, ¿tú entiendes? O sea, la literatura, la pintura está supuesta a llevarnos a lugares donde realmente nos preguntemos de qué estamos hechos y por qué estamos aquí. Entonces no tiene nada que ver con hacerte sentir bien. Sí. Tiene que hacerte pensar y revisarte. O sea, realmente... tiene que ser en muchos niveles, no solamente a nivel intelectual. Tiene que tocar tus emociones. También tiene que retarte de una forma intelectual. Principalmente a mí, que vengo de aquí. Yo veo muchas cosas en un libro que quizás mucha gente no ve. Desde la técnica, desde el interés que despierta, desde hasta dónde me lleva, desde si me interesa, si hay tensión. Yo veo una cantidad de aspectos técnicos que quizás mucha gente no ve. Pero al final, cuando yo lo cierro, yo siempre me pregunto qué me hizo sentir esto. Y eso realmente es muy importante. ¿Sabes? Igual tú te lo disfrutas, así. Que si me lo disfruto. El libro. Te lo pregunto porque estábamos hablando con Vela, estábamos hablando con Isabela, que fue con quien grabé antes de grabar contigo hoy. Y ella un momento dijo, cuando yo empecé a ver comedia con intención, Carlos Sánchez, que lo mencionamos también antes de empezar a grabar, menciona cuando él fue a ver a Bill Cosby la primera vez, que el show se acabó y dice... Pero yo no me lo disfruté el show. O sea, no lo vi. Sino que estaba como pendiente a la técnica. A mí me pasa igual con otras cosas. Con los podcasts, me imagino. Sí, con los podcasts, con los podcasts, con entrevistas, que uno las ve con la intención de aprender. Pero yo me lo disfruto igual. No sé si tú te lo disfrutas el libro. Sí, igual, así. Trata de de hablar un poquito Yo creo cerca. que la vara con la que yo mido eso tiene que ver... Yo todo arranco con un ojo crítico. Okay. Película, libro, música, o sea, todo realmente alrededor de lo que gira mi vida a nivel de lo que me gusta. Yo siempre entro con una visión crítica. Y si la obra hace que yo me olvide de esa visión crítica, entonces para mí es un éxito. O sea, si yo dejo de pensar, ok, yo estoy en el minuto 24 y va a pasar tal cosa en la película. Si de repente yo dejo de pensar en eso y yo me dejo llevar por los personajes, me dejo llevar por la trama y al final digo, wow, entonces para mí... ahora, si esas 2 horas me pasan tratando de entender lo que está haciendo el guionista o lo que está haciendo el director. Entonces, no quiere decir que no me vaya a gustar, pero no me gusta al mismo nivel. Claro. Me pasa mucho que esa lectura con intención, cuando yo veo una película con intención o con intención, para mí es mucho trabajo. O sea, lo que la gente ve como diversión, para mí es trabajo. O sea, yo estoy viendo películas porque tengo que verla, porque tengo que entender la estructura. Es una dicha, pero yo... hay un chiste como del ginecólogo que llega a su casa después de trabajar el día entero.
que yo me paso el... O sea, pero fíjate que tú no tuviste ni siquiera que No, seguirlo. no, Yo que entendí. la premisa es demasiado Sí, sí, fuerte. sí. Yo no tengo que completarlo. ¿Qué tú te pasa entonces? Pero si yo me levanto a leer guiones, me levanto a ver y a buscar referencias y lo que sea. Entonces llego a mi casa y digo, bueno, ya yo no quiero ver otra película hoy, porque ya yo he visto 3 capítulos de serie, Sí. un capítulo... Y entonces también tengo que darme un poquito como de respiro. Y es realmente, para lo que yo entiendo que estoy aquí, o sea, que yo creo que el talento, el poco talento que voy a tener, o el mucho, lo que sea, debe estar enfocado en eso. Pero llega un momento en que ese disfrute de yo acudir a ver una película por disfrutarla, o leer un libro por disfrutarlo, entonces yo tengo como que decir, ok, déjame yo olvidarme de lo que yo hago y entrar a esto como con la ingenuidad del espectador. Tiene que hacer lo contrario a cómo va la gente sin Sí. conciencia. Tiene Sí, que hacerlo muy consciente. Totalmente consciente, es totalmente consciente. Y me pasa, por eso creo que yo revisito tantas películas. O sea, tú ves mi continue watching de Netflix y son las mismas. Si tuviera un conteo, yo creo que Netflix dijera, man, aquí hay más cosas. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tú puedes seguir viendo cosas. O sea, aquí hay 3,000 películas más. ¿Qué te ha pasado que tú has tenido, que reciente, que tú has tenido, que tú lo viste y dijiste, yo tengo que verlo otra vez para ver si me perdí algo o si dejé de disfrutar algo? Películas o series. Sí. Me pasa mucho con Succession, con la serie ahora. Que ¿De qué? la de No lo he HBO, visto. No lo he visto. Esa es una que están la de la anunciando, familia, la de los Roy. que es como The Revolution will yo he visto como un trailer en Instagram, en YouTube. Wow, no me acuerdo. Pero es Succession como es- política. No, Succession es una serie inspirada como en estas familias que dominan imperios mediáticos en Estados Sí, Unidos, creo que de de eso. la ultraderecha. Creo que es eso. Entonces el padre está a punto de retirarse y es como la pelea de todos los sucesores por el puesto. Sí, creo que es esa misma Pero serie. definitivamente que para mí es de lo más entretenido y bien hecho que hay en la televisión ahora. Y esta temporada la he visto un par de veces. No entera, pero he visitado capítulos un par de veces a ver si me perdí de algo. Sí. Porque, como te digo, cuando veo que algo está tan bien hecho, también me gusta. Sí. Yo creo que yo empecé en todo esto porque yo no quería que... Yo no me conformaba con que a mí me dijeran, ok, oye, esta canción. Yo quería escribir una canción. Yo no quería que me pusieran una película. Yo quería saber cómo se hacían las películas. Yo quería escribir películas. Entonces, yo nunca me conformé. Nunca tuve tranquilo con que me dieran. Yo siempre quería como ver detrás de la cortina. Desde chiquito. Como entender el proceso y, ok, esto está bien, pero yo quiero hacer algo de esto. Totalmente. Sí. Y comenzó con la música. Yo creo que no es la primera vez que he dicho que MTV fue realmente como el catalizador de todo. Sí. ¿Tú entiendes? Yo ver la música convertida en imágenes. Inmediatamente eso Como que se encontraron tus amores. totalmente. Yo no sabía que eran mis amores para ese momento. Y cuando empiezo a verlo, entonces, pues por ahí yo no pude parar. ¿Tú crees Realmente mi primer amor fue la literatura. Yo desde chiquito, yo recuerdo leer el periódico todo el tiempo. Yo recuerdo que a mí me llenaron, y era porque yo lo pedía, mucha literatura infantil. que... Ujú. Después pasé a leer mucha novela de Agatha Christie. Recuerdo me la leía una diaria. O sea, mi primer amor realmente fueron los libros. ¿Tú crees que algo de eso que tú dices de no conformarte con lo que ya estaba tiene que ver con creer que tú lo podías hacer mejor? Ujú. Yo nunca he querido hacer lo mejor que nadie. Yo quería hacer lo que yo quería hacer. Y yo siempre le digo a todo el que me pregunte, cada vez que puedo dar un curso, una charla o lo que sea, yo creo que lo más importante es que nadie puede hacerlo como yo lo hago. Y eso no tiene una medición de si es bueno o malo. Yo creo que es lo que importa es mi voz. Y tu voz no aparece de una vez. O sea, tu voz se crea. Sí. O sea, tu voz toma mucho tiempo para crearse. Entonces yo nunca quise como... Y todavía cuando hablamos de cine, cuando hablamos de... ¿Qué tú crees si eso es bueno o malo? Bueno, yo no sé. Yo estoy tratando de entender si a mí me gusta y tratar de respetar la voz de ese artista también. Claro. Yo nunca pensé que yo podía hacerlo mejor. Tampoco peor. O sea, nunca tenía un complejo ni para arriba ni para abajo. Ujú. Yo lo que sí quería era hacerlo. Yo no quería no haberlo intentado. Ok, entiendo. A mí yo voy a hacer referencia durante la conversación. Te lo dije antes de empezar a grabar, que me reescuché. Estamos grabando. Un Yo no episodio. sabía. Me reescuché un episodio, bueno, tu conversación con Laura Castellano en Gente Brava. Sí.
que voy a linkearlo y ojalá, si no lo han escuchado, pues pueden buscarlo ahí y van a encontrar algunas cosas que quizá no profundizamos aquí o quizás sí, pero son conversaciones de nuevo diferentes desde a mí no me gusta decirme entrevistador, pero desde anfitriones distintos. Ok. Eso. Ok. Pero hay algo que tú dices ahí que, con lo que yo conecté mucho, que la idea va con que a nosotros nos enseñan a leer con cosas que no queremos leer genuinamente. Sí, man. Yo digo mucho de que no es que a la gente no le gusta leer, sino que no ha encontrado lo que disfruta leer. Sí. Es que el libro es un artefacto de tortura. El libro es un artefacto de tortura. Muy, a temprana edad. Y, Sí. y más cuando no es lo que tú necesitas. Sí. O sea, la mitad de nuestras memorias asociadas con el libro no son las mismas de la asociada con un disco o con una película. Nosotros nunca nos llevaron a un cine obligado. Sí. Nos llevaban porque nosotros queríamos ir. Pero el formato del libro de chiquito es tú tienes que estudiar, tú tienes que leer. Y a esa edad, realmente, todavía yo lo sufro a diario, ¿tú entiendes? Y eso tiene mucho que ver con... Yo creo que eso aleja muchísimo. Creo que el libro nace con una desventaja, ¿tú entiendes? Que tú tenías que leer, tú tenías que estudiar. Tú nunca tuviste que hacer otra cosa, pero tú tenías que estudiar. A esa edad todavía, lo único que todavía es una frase muy clásica de los padres. Sí. Lo único que tú tienes que hacer en esta casa es estudiar. Sí. Sí, sí, sí. Pero realmente yo creo que, y cuando yo hablo mucho de mi literatura, yo tengo tu libro, compré tu libro, voy a leer tu libro, o tus libros, o lo que sea. Yo siempre digo lo mismo, yo no espero que te guste. Yo siempre digo, yo espero que te llegue en el momento adecuado. Que yo creo que es casi tan importante como que te guste un libro, porque la verdad es que hay tantas cosas que a mí me llegaron en momentos inadecuados que yo no entendía y que yo decía, esto no funciona, o esto no sirve, ¿por qué me hablan tanto de esto? Y era que yo no estaba preparado para ese libro. Y después lo retomé y me di cuenta de que yo lo que estaba hablando era tuyo. Y entonces lo único que yo puedo pedirle al universo literario que está allá afuera, que me protege o no me proteja, es ojalá y que ese libro le llegue a la gente en el momento en el que lo necesita. O en el que esté dispuesto a leerlo. Porque, Sí. mira, yo he visto películas a las 10 de la noche en un cine, en la fila 3, mirando para arriba con dolor en el cuello. Yo digo, esto no es posible que la gente piense que esto funciona o que esto está bien. Y de repente voy a la tanda de las 5, en la última tanda, estoy solo y la vuelvo a ver, yo digo, esto es una maravilla. Entonces, es muy importante cómo tú estás listo para recibir el arte o lo que sea que tú estés consumiendo. Tiene que ver muchísimo con tu estado de ánimo. Cuando salió La Gunguna, nosotros íbamos mucho a las tandas. Nos presentábamos después y hacíamos conversatorios. Es impresionante cómo la energía de la sala cambia por completo. O sea, el cine se parece mucho más al teatro de lo que la gente piensa. Sí. O sea, como tres gente en la sala que no le gusta la película influyen a que la sala entera se sienta de manera igual o viceversa, ¿tú entiendes? A que el entusiasmo de la sala se contamine, ¿tú entiendes? Entonces tiene mucho que ver con en qué momento tú estás recibiendo o leyendo o viendo lo que tú estás consumiendo. Y yo creo que a los libros le pasa eso también, como que nosotros arrancamos, volviendo a la raíz de la pregunta, yo creo que el libro lleva esa desventaja. De que nosotros nunca estábamos listos para consumir esos libros, ¿tú entiendes? Sí, sí. Que no era quizá lo que era una lectura que otros decidían que nosotros teníamos que leer sobre eso. Totalmente. Sí. Por completo. Y yo recuerdo perfectamente el día donde yo recibí el libro que lo cambió todo. ¿Cuál fue ese libro? Y ni siquiera fue un libro. O sea, aquí había un periódico. Hay un periódico que se dedicó los sábados a imprimir las grandes obras literarias del siglo pasado, del siglo XX. Y publicaron García Márquez, publicaron una cantidad de gente. Y un sábado, de repente, llega Bestiario, que es la antología de cuentos de Cortázar. Okay. Y yo obviamente, los sábados yo leía el periódico, porque eso es lo que hacemos los geeks, los que no teníamos vida social, leíamos el periódico. Y yo me topo con el primer cuento, un cuento que hablaba de cosas que a mí me importaban. Yo en ese momento leía a Julio Verne, leía mucha literatura fantástica, ese tipo de cosas. Y de repente yo sé que este tipo está hablando de... no me acuerdo con qué cuento empezaba, creo que era Casa Tomada. Y yo digo, pero es que esto es exactamente lo que yo siento. Y yo no sabía que a alguien le habían dado permiso para escribir esto.
O sea, para mí eso no existía. Para mí había que pedirle permiso al dios de la literatura para uno poder escribir de asuntos que a uno le interesaban. No todo tenía que ser trascendental, no todo tenía que ser maravilloso, sino podía ser cotidiano. Y lo cotidiano era maravilloso. Entonces, cuando yo recibí ese libro en la forma de un periódico, ahí fue que yo dije... Que te llegó como camuflajeado. No, totalmente. Fue un engaño, porque a lo mejor te dice, a lo mejor te pone, a lo mejor tu profesora de literatura de octavo te pone ese libro y tú crees que es un ladrillo. Sí. Y de repente este libro te llega por la providencia, porque tenía que llegarte y todo cambia, tu vida entera cambia. Tú dices, wow, pero yo quiero hacer esto, yo quiero escribir así. Yo nunca, no es que nadie pueda escribir así, pero yo sé que ya alguien me dio permiso para hacer eso. O sea que... Mira la diferencia cuando algo te llega por casualidad o porque tú estabas preparado y cuando no. Entonces... Porque hasta tú llegaste a sentir como esa distancia con... O sea, primero, ¿en qué momento tú empezaste a poder a sentir el permiso de llamarte escritor? Y si tú... Porque fíjate como tú dices, alguien tiene permiso para escribir de esta manera. O sea, para tú ser escritor no tienes que escribir como escribe Julio Verne y como los libros que tú estabas leyendo, sino que alguien puede escribir de esta forma y ser escritor. No sé si... Sí, yo estoy pensando... Es una pregunta difícil de contestar porque nadie te da... Hay diplomas, o sea, la gente... Eso se estudia. Sí. Pero no es que nada. O sea, tú sales con diplomas en lengua, con diplomas en lo que sea. Pero el decir que... El llamarte escritor, y creo que un momento también realmente neurálgico en la vida de alguien que decide hacer esto. Es decir, ok, esto es lo que yo soy. Yo lo asumo con todo lo que viene, con todo lo bueno y todo lo malo. Yo creo que tiene mucho que ver con la primera vez que yo envié unos cuentos a un concurso y ganaron. Y la persona que los validó era como se volvió mi mentor. Y él empezó a darme como esa licencia. Okay. Y a hacerme creer que yo tenía ese talento. Por eso, yo valoro tanto a la gente que me manda su material y que confía en mí y que me dice, ¿qué tú opinas de esto? Yo le doy mucho valor a eso. Me lo tomo muy en serio. A todo el que me dice, mira, yo quiero que tú me leas para que tú me des tu opinión. Yo tomo mucho eso en cuenta porque en algún momento esa persona fui yo. Y hasta que gente que yo respetaba mucho no empezaron a decirme que sí, que continuara, que por ahí había algo. Entonces yo nunca me lo creí. Okay. Por más que quisiera creerlo, ¿tú entiendes? Yo creo que es muy importante en esto la validación que te da gente que tú respetas. Y por eso yo me lo tomo tan en serio. Mira, yo quiero que tú leas tal cosa. Aunque yo siempre hago una serie de preguntas como, ¿qué tú quieres hacer con esto? Porque si tú quieres impresionar a tu novia, si tú quieres hacer... Ahora, si tú realmente me dices que tú te quieres tomar tú en serio, yo me lo voy a tomar tan en serio como tú. Como tú me digas que va. Exacto. O sea, porque... no, mira, yo escribo de forma casual. Ok, yo te digo una opinión casual. No, pero mira, yo quiero hacer esto porque... Entonces, ok, vamos a hablar. Vamos a ver de qué tú vas, porque... No te puedo explicar la cantidad de gente que tiene mucho más talento que yo. Mucho más talento. O sea, gente que yo lo cojo y yo le digo, ¿qué tú quieres que yo te diga? Que tú sabes escribir mejor que yo. Ahora, tú quieres echar el pleito. Sí. Tú realmente quieres levantarte todos los días a escribir. Tú quieres soportar rechazo. Tú estás preparado para todo. Tú estás preparado para crítica, para... No sé, o sea, si hay algún oficio que es ingrato es este, ¿tú entiendes? O sea, aquí no hay... Lo que hablábamos al principio, o sea, las satisfacciones son muy pequeñas. No hay económica. O sea, la satisfacción económica es realmente una en muchos millones. ¿Tú entiendes? O sea, que tú haces esto porque tienes que hacerlo. Entonces, siempre yo pregunto la intención de las cosas que me envían. Y si realmente yo entiendo o me hacen entender que sí, que va en serio, entonces vamos a hablar. Y yo voy a ser crudo y rudo contigo, sí, pero va a ser lo que... tough love, lo que le llaman un amor duro. Sí, es como esto va a ser lo mejor que yo puedo hacer por ti, es decirte la cosa lo más clara posible. Sí, porque mucha gente lo hizo conmigo. Mi editor, Pedro Cavilla, lo hizo conmigo. Arturo Rodríguez lo hizo conmigo. Mi esposa, mucha gente lo ha hecho conmigo. Entonces, yo creo que yo tengo ese deber de pagarlo más adelante. Claro. Tú sabes, me llama la atención que tú me hables de esa validación, porque en el mundo artístico regularmente se habla como de esa pureza del arte, de no importarte lo que piensan los demás. Pero a la larga, tú sí necesitas la validación de, aunque sean personas específicas, sí se requiere para poder tener ese empuje, ese seguir adelante. No, definitivamente. O sea, tú
Y tiene... esto es un toma y deja. O sea, y yo que he estado tan expuesto que desde que empecé a tocar en grupo o a escribir películas o cualquier cosa, he estado tan expuesto a la crítica. Y te puedo decir que nadie se acostumbra. Sí. O sea, nadie... tú no me puedes decir a mí que Tarantino se acostumbra a que una película de él le den funda en el periódico. Nadie se acostumbra a eso. Ahora, tú tienes que vivir con eso porque eso fue lo que tú elegiste. Loco, y al final nosotros todito queremos ser aprobados, todito queremos ser validados. Por más que tú digas que no, todo el mundo está buscando aprobación. Ahora, parte de este oficio es saber vivir con y sin. O sea, tú tienes que seguir para adelante. O sea, yo he leído columnas sobre mi trabajo y yo digo, wow, me meto bajo la frisa 2 horas y digo, ok, yo sabía que te iba a pasar. Sí. No sé, tú te pones a ver, hay directores a quienes yo realmente admiro que tiraron su carrera por la borda sencillamente por la crítica. O sea, no podían soportarla, no podían soportar lo que fueran a decir de ellos, ni para un lado ni para otro. O sea, que yo creo que es importante mantener un balance, pero negarnos a que nos importa, yo creo que no tiene sentido, porque a todos nos importa. Ahora, toma y deja, ¿tú entiendes? O sea, y por eso ya, hasta las críticas buenas, hasta la positiva, yo digo, ok, eso también va a pasar. Déjala pasar, que también va a pasar. Sí. Por ahí vienen las malas, que también hay que dejarla pasar. Uno se va alimentando y realmente la piel se va endureciendo y tú aprendes como a... ya la gente me dice, yo leí tu libro. Yo no pregunto, ¿te gustó? No lo hago. Ay, gracias. Yo vi tal película. Gracias. No, yo no pregunto, ¿te gustó? ¿Pero te pasó algo alguna vez que hiciste esa pregunta que no, como... pero no es justa para la otra persona. Coño. Perdón, pero ¿qué pasa? Pero esa... ¿Yo se puede decir? Sí, no, aquí se puede decir lo que tú quieras. Claro. Pero que me salió como tan de adentro. Porque esa visión de ese nivel de empatía, no todo el mundo lo tiene. Okay. De tú saber que tú estás poniendo a la otra persona en una situación difícil. Totalmente. No, totalmente. Pasa mucho en las premiers. Ay, sí. Sí. Y entonces las primeras que me han tocado, gracias por venir. No, o sea, ¿te gustó? No. Yo voy a llamar a 3 personas. Ok, vamos a hablar. Si te gustó o no te gustó, realmente... es que llega un momento, cuando tú trabajas en esto, cuando tú haces de esto un oficio, llega un momento en que si te gusta o no te gusta, aparte de lo que dije ahorita sobre la crítica, realmente es secundario sobre qué podemos sacar de cada cosa. Claro. Entonces... si tú y yo no vemos una premiere de algo que yo escribí o en una puesta de circulación de un libro, tú me dices, yo leí tu libro, muy probablemente yo no te pregunte si te gustó o no. Yo siempre te voy a decir, gracias por leerme, gracias por venir. A mí me pasa con el podcast que la gente me escribe cosas buenas, la mayoría de las veces, y cualquier crítica constructiva. Y yo lo único que le digo a la gente es, gracias por tomarte el tiempo de escucharme. Lo único. Eso es muy... es lo más sano, yo creo. Es muy sano, sí. Y con el cine tú te das cuenta, porque si tú sales y de repente entraron 80 o 90 personas y hay 10 al final de la premiere, yo creo que nadie tiene que como que nadie tiene que expandir mucho. Y sin embargo, cuando hay 80 personas y tú sales y se quedaron 75, pues de igual forma no hay que expandir mucho. Sí. Con los libros es un poquito diferente. El libro es un proceso mucho más silente. Y por lo general mucho más discreto también. Toma más tiempo también. No. Eso es... El feedback... Ahorita hablábamos con Isabela de lo inmediato, que es el feedback para un stand-up comedian, para un cómico de rutina. Y aquí es la otra cara de la moneda. O sea, no espere... voy a empezar a leer tu libro. Hablamos en 4 o 5 meses. Aunque realmente, y en defensa de mi literatura, que creo que se la merece un poquito, hay mucha intención de que tú no puedas dejar de leer lo que yo escribo. O sea, hay detrás de todo ese armado, hay una intención de que tú tengas que terminar el libro, o 2 o 3 cuentos, que yo creo que es muy importante, porque nosotros estamos luchando contra una cantidad, contra una competencia impresionante de estímulos y de contenido, por utilizar una palabra requete. Sí, requete manoseada. Sí, entonces yo creo que es muy importante que la literatura de seguidilla. Tú sabes que a mí, ¿con qué me pasa? Yo tengo una Kindle, pero yo tenía una que era una Kindle Fire, que es como que es más tableta que para leer. Y tengo una ahora que es solo para leer. Okay.
Y el cambio es maravilloso. Sí. Porque tú no, ¿No tiene internet? Tú no tienes que distraerte con más nada. O sea, si tú quieres leer y cogiste ese aparato, es solo para leer. Es como agarrar un... Guardando la distancia Sí. y el romance de lo Sí, físico sí. y de agarrar... Es como... eso, o sea... Y de hecho, tengo que hacer el ejercicio a veces de... Si voy a leer, tengo que dejar el celular cargando Ujú. en otro sitio o apagarlo o hacer cualquier otra cosa y hacer solo eso. Y no Sí. tengo más nada que me distraiga. Sí, yo hago por lo menos una vez a la semana, yo dejo que el celular se descargue. Y me niego a cargarlo, por lo menos 4 o 5 horas. Y es un cambio de vida completamente. Con respecto al Kindle y al libro impreso, yo creo que cada uno tiene una función. Yo creo que leer de manera digital tiene sus bondades, tiene sus... O sea, leer un Kindle en una playa no es lo correcto, no es lo adecuado. Ahí hay que manosear el libro, que se le meta la arena, que Sí. se moje un poquito, que las páginas se sequen. Pero definitivamente, en mi caso, cuando yo hay un contenido o un libro que yo necesito leer ya, o que yo sé que va a ser muy difícil de que aparezca aquí, o sea, en 3 minutos yo estoy leyendo. Sí. Entonces, yo nunca me he cerrado de que a lo digital o a lo impreso. Yo sí creo que cada uno tiene una bondad o yo lo aprecio. Yo todavía soy muy de libros, o sea, tú vas a mi casa y aparte que he regalado mi biblioteca varias veces, porque yo lo que leo lo regalo. O sea, yo no te bueno. imagino la cantidad de libros que yo he regalado. Y todavía tengo varias paredes llenas de libros. Bueno, quizá estoy exagerando, pero digamos varios estantes. Yo todavía soy fan del libro impreso. A mí me pasa... Bueno, perdón, termina tu idea, perdón. No. A mí me pasa con lo digital y lo impreso que si yo me leo algo... Yo he encontrado la paz en que si empiezo a leer algo y no me gusta, no me gusta. Y antes... Eso es muy sano. Antes, la primera vez que yo se lo escuché a alguien fue a Carolina Santana. Y antes, yo empezaba a leer algo y sentía como un temor de... Pero es que... Volvemos al colegio. Exacto. ¿Y qué es lo que me pasa? ¿Y por qué? ¿Y por qué Y- tengo pero que yo no terminar quiero- este yo no- A mí no me Porque interesa tengo que terminar este terminarlo. libro, claro. A mí no me interesa terminarlo, pero no quiero dejarlo tampoco porque no es lo correcto. Porque a mucha gente le gustó. Yo tengo que entender por qué le gustó. ¿Cómo? Yo soy más bruto que todo el mundo. Exacto, me pasaba eso. ¿Sabes? Y ahora con la Kindle yo no me interesa y leo otra cosa. Y si me gusta mucho el libro, lo pido físico. Sí, yo tengo amigos que tienen toda una rutina. Dice, ok, primero lo compro en digital, si me gusta lo compro en físico, si me gusta 2 veces lo compro y lo regalo. Hay gente que tiene todo un algoritmo para comprar libros. Sí. Y eso está muy cool, eso está muy bueno. Yo lo que no quisiera ver es que uno u otro, o sea, que tú me digas. Y tiene mucho que ver hasta como con los viniles, o sea, como el regreso del vinil. Sí. Ok, de nuevo, o sea, estamos en la venta por encima. Yo no creo que lo digital vaya nunca a superar por completo lo que existía. Pero de que tiene su cabida, la tiene. Y eso está buenísimo. Y yo tengo amigos que dicen, ok, si son libros que son no ficción, yo lo compro en audio. Entonces lo escucho en los tapones o lo escucho en los gimnasios. Si son libros de poesía, lo compro en físico. O sea, hay todo un algoritmo que la gente ha venido diseñando Sí. alrededor de lo publicado, impreso, digital, que está muy ápero. A mí me gusta muchísimo el hecho de que cada quien lo pueda poner en un compartimiento. Para mí uno de los grandes placeres es ir a una librería. Si es del libro usado, más todavía. A mí yo extraño eso aquí en Santo Domingo. Pero yo no cambio el ir a una librería por comprar online nunca. Porque Sí. para mí, beberme un café, comprar un chocolatico, empezar a ojear, esto sí está mal, wow, esto sí está bien. Y me quillan mucho los libros que están forrados, que no me dejan abrirlo, como para leer la primera página. Y digo, no, Yo necesito un preview. yo necesito un avance. preview. ¿Cómo tú quieres que yo compre este libro sin ver por lo menos qué trae esa persona? Pero para mí el acto físico y me pasa también con ir al cine. Sí. Tú desarrollas un compromiso con lo que tú... hay un acto de sacrificio cuando tú paraste de tu casa, cambiaste, coges un tapón, llega al cine y ve la película. Sí. No es lo mismo que tú apagar en la tableta. Sí. Yo no te debo nada a ti, porque yo pago $10 al mes y yo te pago cuando a mí me dé mi gana. Sí. Entonces yo no estoy haciendo mayor esfuerzo. No, y que no hubo un esfuerzo Ujú. que te comprometa. Totalmente. Y para mí Claro. tiene también con los libros. O sea, yo voy a la librería y yo voy a ojear mucho. O sea, tú puedes estar seguro que yo voy a durar 1 hora para comprar un libro. Y le voy a dar para adelante y le voy a dar para atrás y voy a intentar ver de qué va. Entonces, ya hay un compromiso con ese libro. ¿Tú entiendes? O sea, Sí. no fue de que read a sample, léete un sample. Ese sample no me costó nada. Yo lo recibí acostado en mi cama a las 10 de la noche. Sí. Yo no te debo nada a Amazon.
Yo no quiero comprar eso. Entonces se desarrolla cierto compromiso con ese tipo de procedimiento de comprar arte que todavía importa. Sí, no, y tú dices de los libros usados y es como el pensar en la fantasía de toda la historia, de hasta quién tuvo ese libro y quién, Ay, o sea, mío. todo eso es... El color de las hojas, que se está decacarando, que tiene un tape y que tiene una dedicatoria. Tengo un amigo de las redes sociales que compra viniles usados y él, todos los viniles tienen una dedicatoria detrás. Yo le dije, algún día tú me vas a prestar eso, pero ahí hay un cuento. O sea, ahí hay un relato de ficción lindísimo, ¿tú entiendes? Pero a mí un libro usado que tú sabes que dice de que $2 o 200 pesos, ¿tú entiendes? Sí. Y en mi último libro yo escribí un relato sobre libros usados. En vinil. En Turbulencia. Turbulencia, ok. Sí, tiene que ver, se llama Primeros Auxilios el cuento y la premisa tiene que ver con un accidente de alguien que venía manejando por la carretera de Barahona, choca, tenía varias cajas de libros, los libros caen en la carretera, metros y metros de libros, los libros más espectaculares que tú te puedes imaginar. Y la gente lo pisotea los libros y va a robarle a él. O sea, no se está dando cuenta que el tesoro está tirado en la carretera. Ay, Dios mío. Sí. Qué locura. Tú sabes que hablando de tu literatura, yo no sé ni siquiera por dónde abordar esto, pero bueno, espérate. Primero, antes de hacerte esa pregunta, ¿qué tan difícil es el navegar para tú, la forma de las veces que yo escribía? Uh-huh. Yo me di cuenta, y se lo decía a mi abuelo es escritor también. Sí, claro. Y yo le decía a mi abuelo, papi, cuando yo empiezo a escribir, para yo escribir, cuando yo estoy leyendo, es muchísimo más fácil encontrar o sea, el camino para escribir. Uh-huh. Pero qué tan difícil es para un escritor de oficio ya, que eso es lo que tú haces, navegar en el alimentar esa creatividad y cuidarte de no copiarte ni siquiera de manera inconsciente. ¿Eso es complicado para ti o no? ¿O es simplemente algo que tú no piensas? Mira, hay una relación como de una página escrita con 1000 leídas, más o menos. Tiene que ser... Wow. O sea, si tú realmente quieres dedicarte a esto, tú tienes que leer por lo menos 5 o 6 veces la cantidad de cosas que tú escribes. Eso no lo digo yo, eso está realmente comprobado. O sea, no hay manera que tú seas escritor sin leer. No la hay. Y mientras más lo haces, más te das cuenta de que lo que estás leyendo en el momento influye. O sea, eso es ineludible. O sea, eso es como lo que yo estoy oyendo. Yo he escrito guiones completos escuchando una pieza de música que la pongo y la pongo y la pongo porque lo que despierta en mí, la historia lo necesita. Okay. Es ineludible. Pero llega un momento en que tú tienes tanta seguridad de que tú eres tú, de que tú sabes, de que tú has escrito tantas cosas que se parecen a ti, que por más cosas que tú estés leyendo, tú vas a estar ahí. Eso no quiere decir que si yo estoy leyendo Steinbeck, yo no vaya a sonar un chin como Steinbeck en algún cuento, si yo estoy leyendo a cualquier otro, qué sé yo. Te digo Steinbeck porque acabo de terminar una novela de él que realmente me emocionó muchísimo, me hizo cuestionarme si yo quería seguir en esto. ¿Qué? Sí, pero eso no importa porque la duda es parte de todo. Pero loco, vuelvo y te repito lo que te dije hace un ratico. Eso es él. Él no escribe como yo, ni para bien ni para mal. Sencillamente, él no escribe como yo y yo nunca voy a escribir como él. Sí, tú eres Miguel Yarul y él es Steinbeck. Sí, pero no... Mientras no sea consciente, mientras tú no estés buscando algo consciente allí dentro, todo eso lo que hace es formarte. Y tú vas a ir decantando qué te gusta de él y qué te gusta de lo otro y qué te gusta de lo que tú estás viendo. Y eso te va a formar a ti, porque nosotros somos una batidora. O sea, tú tienes tu voz, pero tu voz se crea a partir de todo lo que tú lees y consumes. Entonces tú no debes tenerle miedo a eso. Tú debes tenerle miedo si tú al cuarto cuento tú dices, ven acá, alguien te lee y tú dices, oye, pero este tipo realmente suena como, como valgalloso. Sí, no, ya te entiendo. Pero tú no debes temerle porque eso lo que hace es que te ayuda a formarte. Claro. Nosotros somos... Tú ves influencias de muchísimos escritores en escritores por etapa o de pintores que estaban escuchando tal cosa o viendo tal cosa. Tú dices ese periodo tal porque él estaba muy influenciado por eso. O sea, que las influencias no son... Tú lo que no puedes permitir es que terminen definiéndote. Pero yo las abrazo. O sea, yo realmente... Cuando yo
cuando escribí el guión de Laguna Guna, por ejemplo, mis influencias estaban muy claras. Y aún así salió algo muy parecido a mí. Tu influencia, la influencia más clara que hay en La Gunguna, yo creo que es Luis Díaz. Sí, O sea, yo estoy de acuerdo. Creo que esa es la influencia más clara que hay, que de hecho tú mencionas en la conversación con Laura de que de alguna forma es un tributo a su música. Total. Que los nombres de la... yo no sé si estoy haciendo un spoiler, pero La Gunguna ya tiene 6 unos años. 6 años después merecen que se la spoileen. Que los nombres de las armas son nombres de las canciones de Luis. Sí. Sí, pero yo en ese momento no le rehuía a las cosas que me gustaban. Como para contestar un poquito a tu pregunta. O sea, que tiene mucho que ver con al final tú tener la seguridad de que lo que tú vas a terminar escribiendo o componiendo o filmando se va a parecer a ti. Va a tener tu identidad. Sí, pero eso también tiene mucho que ver con hacerlo mucho, con escribir mucho. De hecho, en el cine es imposible escribir para cine sin referencias. O sea, eso es imposible. Eso no sucede. Cuando tú dices, vamos a escribir una película, ok, ¿cómo qué? Ok, mira, me gusta esta película con este tono, me gusta esta película, me gustan los personajes de Billy Wilder. Es imposible tú llegar a un camino sin referencias. No sucede. Pero eso es difícil explicárselo a una persona que no está en ese mundo. Porque yo, te lo digo porque hay algo que yo, con lo que estoy jugando en la cabeza con hacer, y paso la referencia de ese contenido y digo, yo quiero algo así, pero no es eso. Entonces, con quienes menos he tenido que esforzarme explicándolo es con personas que ya hacen este tipo de contenido. Totalmente. Sí. Porque es que vamos a llegar más rápido al camino. O sea, vamos a llegar mucho más rápido a donde vamos. O sea, para allá que vamos, ok. Vamos a ver que nosotros podemos aportar algo parecido. Yeah. O sea, que eso no tiene... Tú dijiste del escribir. La idea que tiene la gente de un escritor es algo como... qué sé yo, como me despierto a la hora que sea, me sirvo un trago de whisky y con una luz medio en penumbra y con una lamparita me siento a escribir. Esa es la rutina de Hunter Thompson, de Gonzo, que se levantaba a las 3 de la tarde y se acostaba a las 8 de la mañana. Entonces, esa es la idea que tiene la gente de escribir. Pero es un trabajo como cualquier otro. Hay de las dos cosas. O sea, hay ese... Pero cada vez son menos. O sea, ese romanticismo del escritor, o sea... de que existe. O sea, hay 2 o 3 personas que lo han logrado. Okay. En mi caso, tiene mucho que ver con la disciplina y con levantarte a... No te voy a decir que un de 9 a 5, pero tiene mucho que ver con sentarte ahí y fabricar y trabajar y pulir y moldear. O sea, que no te digo que no hay momentos románticos donde tú y yo estamos teniendo una conversación en un bar y yo de repente digo, ok, espérate un momento. Mira qué bueno. Mira qué bueno que tú me contaste eso porque eso es tal cosa. Pero el proceso como tal es un proceso de mucha repetición, de mucho reeditarte. O sea, si tú realmente te lo tomas en serio, tú vas a leerte varias veces y a llegarte a trabajar con un ojo muy crítico con respecto a tu trabajo. Cuando trabajo para cine, por ejemplo, tengo una oficina donde trabajo con más escritores. Tenemos un cuarto de escritores donde cada quien tiene algo que avanzar o que aportar o que investigar. Entonces, es mucho más técnico que eso. O sea, el proceso para escribir cine es mucho más técnico que el proceso de... Mucho más técnico. Mucho más técnico que para escribir literatura. Okay. Porque el cuento, ¿cuántas reglas tiene el cuento? ¿Cuántas reglas tiene la novela? O sea, hay mucho de instinto. Pero el cine sí tiene una métrica, tiene una estructura, tenemos que llegar... Sí, hay necesidades. O sea, yo necesito escribir una película sobre esto. Ya, tú tienes una necesidad. Y necesito... Tengo un cast para esa película. O tengo un mercado para esa película. Todos esos parámetros hacen que eso se vaya achicando y el camino se vea mucho más claro. Entonces, mucho más estructurado. No tiene nada que ver. Y esa estructura lo hace más... no quiero decir fácil, menos complicado. Sí. La estructura... O sea, ¿escribir cine tú lo sientes menos complicado o más complicado que escribir literatura? Es diferente, pero se llega más rápido. Porque tú tienes lineamientos. O sea, ya tú sabes que tú tienes que escribir un personaje con esta y esta característica. En el caso de una comisión, por ejemplo. El tema es amplio porque si es una película que yo estoy escribiendo a partir de una idea mía, entonces el universo sigue siendo inmenso. Claro. Pero si es una película a partir de un libro, a partir de la vida de alguien, entonces todo eso hace que las posibilidades se estrechen y se llega más rápido. ¿Tú te gusta... ¿Tú sientes que escribes cuentos por la relación que hay
o por el parecido con la música, con el ritmo de la música, con el que, por ejemplo, vinil, yo te escuché en algún momento decir que se llama así porque los cuentos pueden ser canciones. Sí. O tú lo escribiste pensando en canciones. Sí. ¿Tú crees que por eso es el renglón de literatura por el que tú te ves por eso? Sí, es ineludible. Yo creo que el cuento es el... Bueno, luego de la poesía, pero realmente la poca poesía que he tratado de escribir se me da muy mal. Yo creo que de todo y sacando los microrelatos que han nacido con Twitter, yo creo que el cuento es el más directo y el que tiene una respuesta más rápida, como lo que hablábamos ahorita. Y yo acudo más al cuento porque creo que es técnicamente con el que yo mejor me relaciono. Okay. Yo tengo un draft de una novela escrita ahí y todavía no me atrevo ni siquiera a mandársela al editor o a la editora para que la revise. O sea, un draft listo. Sí. O sea, listo. No, listo y revisado, pero como alguien dice, para escribir novela hay una sola regla y es que nadie sabe cómo se escribe una novela. Qué vaina. Sí. Y tiene mucho que ver con lo que hablábamos ahorita de que a mí me preocupa que no me preocupa, pero es algo a lo que yo le presto mucha atención, a que haya se le dé un seguimiento a lo que yo escribo. O sea, que, yo cogí esta historia y la tuve que terminar. Entonces, la tengo ahí, no sé, le metí un muñeco sanjuanero, le clavé un alfiler a ver si me decido. Para ver si te decides. Hay algo que tú dices también con que a ti te gusta respetar la historia y que tú te desconectas. Yo creo que esto surgió específicamente del Bichán, de los cuentos del Bichán. Y que tú te desconectas de... Las responsabilidades. Sí, es como que Miguel Yarul, el ente responsable de la sociedad, sale de sí y escribe y se olvida del mundo. Y persigue la historia. Eso es muy importante. Y yo creo que con la corrección política eso eventualmente yo no sé si va a desaparecer, pero cada vez estamos más conscientes del contenido que escribimos. Y yo creo que el deber de un escritor es resistirse a eso. O sea, yo tengo que presentarte todos los personajes, yo tengo que presentarte la bondad, la maldad, todo. Yo tengo que ponerlo sobre la mesa y que tú decidas. Claro. Yo no puedo venir a darte una lección de moral. Y me preocupa mucho que artísticamente vamos camino para allá. O sea, vamos camino a las cuotas, vamos camino a ayudarte una lección de por qué las cosas tienen que mejorar. Yo pienso que tienen que mejorar. Yo creo que debemos mejorar, pero yo creo que debemos mejorar por el autoanálisis. No porque yo te lo esté diciendo, porque yo te esté dando un batazo para que mejoremos. Como que el arte no te enseñe el camino, sino que te dé las herramientas para tú pensar y mucho hacer más la rápido. conciencia. No sé si es más rápido, no creo que sea más rápido, pero es más duradero. Eso. Tú cambiar por convicción que por obligación. Las dos funcionan, o sea, las dos funcionan, pero yo creo que más sostenible. Mucho más sostenible y más, le va mucho más con la integridad del arte como tal, ¿tú entiendes? O sea, hay películas que me enseñan personajes tan horribles, pero tal como son, que yo digo, ok, ya yo entiendo, yo no quiero nada contigo. Para ponerte un ejemplo, el personaje del prestamista en La Gunguna, a mí me dio mucho trabajo escribir ese personaje. Un personaje racista, un personaje que grita improperios, grita cosas que... Un personaje también que es un reto para cualquier actor, porque no a todos los actores les gusta... Claro, ese tipo de personaje, ¿tú entiendes? Pero yo creo que era necesario. O sea, que yo no lo escriba no quiere decir que eso no exista. Entonces, para mí es más importante yo traértelo aquí y que tú te hagas tu propio juicio. El final del personaje es muy merecido. O sea, vamos a estar claros. O sea, yo te voy a presentar lo malo, pero también le voy a dar su merecido. Claro. Eso no quiere decir que no esté ahí. Pero la manera en la que se presenta es muy importante. Que la audiencia sienta que participó en el destino de ese personaje. Pero tú dices algo ahí ahora valiosísimo. Que tú no lo escribas no quiere decir que no exista. Y el camino que lleva a la sociedad de... Total. O cerrar un espacio para que ese ruido no salga, o de hacer todavía más ruido para no escuchar lo que tiene que decir la otra persona. Entonces, me imagino que es hasta difícil para ti. Yo prefiero conversarlo. Acércate ahí, por favor. Yo prefiero conversarlo. O sea, yo prefiero no cerrar la puerta y decir, vamos a hablar de esto, vamos a ver cómo podemos mejorar esto. Pero no sencillamente cerremos esto y esto no existe. O sea, para mí eso no...
No eso es lo fácil. O sea, lo difícil es tener la conversación. Claro. Lo difícil es, vamos a escucharnos, vamos a ver qué tú tienes que decir, vamos a ver qué tiene que decir esta película, o sea, vamos a ver qué tiene que decir este libro. Eso es mucho más fácil a decir, ok, este libro está baneado, esta película no se va a pasar por tal o tal cosa, o ni siquiera baneado, cancelado, por utilizar una palabra re que te gastada también y que a mí me desagrada, pero te cancelaron por un papel, por una película, por un stand, por lo que sea. Yo prefiero, vamos a discutirlo. O sea, no me lo saque de la conversación, que a mí me interesa saber. O sea, a mí me interesa prevenirlo o discutirlo y llegar a algún lugar. No con una conversación. Digo, no con un mandato tuyo, sino con una conversación. Ahí yo hago mucha referencia aquí a un contenido que consumo mucho, se llama Joe Rogan Experience. Y, claro, es una referencia grande en tu género. Sí, y Rogan dice que el tema de la cultura de cancelación es que no nos va a llevar a ningún sitio más que al deterioro, porque la forma de tú probar un punto no es eliminar a quien tiene el punto contrario a ti, es con un argumento distinto. Totalmente. O sea, explícame por qué tú entiendes que lo que yo estoy diciendo no está bien, pero no me cancele, no me saque del espectro de la plataforma. No me saque de la conversación. No me saque de la conversación, aunque con la censura hay un tema. Hay cosas... Es difícil encontrar como el nivel de objetividad, de desprenderte de todo. Y decir, tú sabes que yo no estoy de acuerdo con qué, con el racismo, que yo creo que la mayoría de los seres humanos podemos estar de acuerdo con que no está bien, pero si vamos a que todo el mundo debe tener la oportunidad de presentar su punto, tenemos que dejar que los racistas expongan su punto. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Estoy usando algo hasta burdo, pero es difícil encontrar como la paz de decir, yo soy anti-censura, pero coño, pero aquí estamos de acuerdo con que esto no debe pasar, esto no debemos de hablar de esto. Totalmente. Y la conversación viene en tonos también, o sea, es importante que sepamos que la vida no es blanco y negro, sino que realmente son muchos tonos que hay en el medio. Pero yo creo que mi función como autor es seguir retratando lo que veo y serle fiel a eso que tú decías, de que no es que yo me desentienda de mi personaje, yo le tengo cariño y le tengo respeto y a algunos no le tengo tanto cariño, pero son personajes. Claro. O sea, son vamos a estar claros, son reflejos de cosas que hay allá afuera. Sí. Tú, de lo que te iba a preguntar más temprano, es de La Pequeña Mabel. El DH. Dime de La Pequeña Mabel. A mí me encantó cuando yo te oí hablar de eso. Esa fue la primera historia que yo escribí. ¡Wow! A mí se me había olvidado ese cuento. Fue cuando yo escribí, como la gran mayoría de gente empieza a escribir en la parte de atrás de una mascota. Sí. Yo estudiaba en Intec. Ingeniería. Tú eres ingeniero. Yo soy ingeniero civil. Y ya yo había empezado a dejar mi pasado musical atrás. Yo fui compositor y baterista por mucho tiempo y en ese momento se me había cerrado la llave de las canciones porque ya nos habíamos separado. Y empecé a escribir literatura a partir de lo que te dije ahorita, del libro que recibí en el listín. Empiezo a escribir una literatura cotidiana y aspiracional, porque ahí yo estaba queriendo ser Julio a millón. Ahí sí no había... ahí la influencia estaba demasiado marcada. Ahí era realmente a la franca, ¿tú entiendes? Como si o sea, casi penado por ley. Y empecé a escribir una historia sobre una chica que desaparecía, que lentamente se iba volviendo pequeña, hasta que un día ya dejaba de existir en la vida de esta persona. Y era totalmente una desfachatez de mi parte, porque yo realmente quería ser ese autor. Se le enseñé a un amigo, a quien respetaba mucho, hablaba mucho de cine y literatura, y volvemos a la validación. Ahí me dijo, wow, esto me emocionó, esto me movió, me conmovió, y por ahí seguí. A mí lo traigo como referencia porque a mí me gustó mucho. Primero, o sea, lo que tiene que pasar por la cabeza de una persona para hacer ese símil de cómo el amor por una persona o la atracción por una persona va desapareciendo y cómo se va achicando entonces la pequeña Mabel en el cuento. Pero también, además de esa fascinación por eso, la gente conecta con lo que siente más cerca.
Y yo creo que a esa edad, que tú estabas empezando en la universidad. Sí, yo debía tener eso de año 88, 89. Entonces, a esa edad, pues todos tenemos historia como esa. O sea, todos tenemos una historia de desamor y que creemos que el mundo se va a acabar hasta que se va perdiendo ese amor. No, y ese tipo de historia tú la lees, te conmueve muchísimo. O sea, que es una historia que uno se cuenta a uno mismo. Sí. O sea, como que es casi como una canción de amor que tú te escribiste para consolarte. Para consolarte a ti mismo. Pero tú, ahora que tú dices eso, yo creo que lo trágico de esto es que yo no sé dónde ese cuento. Y me pongo a pensar en la cantidad de cuentos y de canciones que se me han ido quedando en mascotas, en computadoras que no recuperé, en discos duros, en servilletas de bares. Y me da, wow, me voy un chin en una. Porque realmente es un material que a mí me gustaría ver ahora con ojos bondadosos, porque me imagino que un trabajo... muy rústico. Sí, pero también de un lugar muy puro. Un lugar donde no habían tantos filtros, porque lo que pasa, y esto yo lo he dicho un par de veces, es que tu primer libro tú no tienes ningún tipo de expectativa. Desde que alguien dice qué buen libro, todo el mundo, ya todo cambia. O mira, me gustó este libro, entonces ya tú empiezas a escribir con expectativas, tengo que mejorar o quisiera mejorar. Pasa mucho en el segundo, ya en el tercer libro tú dices, ok, el que le guste esto le va a gustar. Pero toda esa literatura que perdí antes de ser un autor publicado, entre comillas. No, entre comillas no. Sí, bueno. Entre comillas no. ¿Cuántos libros tú tienes ya? Sí, tengo 3. Pero lo que te quiero decir es que no tenían ninguna función más. O sea, no estaban cumpliendo expectativas de nada. Descargar lo que tú tenías en la cabeza. Y me encantaría como poder evaluar mi técnica en ese momento, evaluar quién yo era. No sé, me da un poquito hasta de penita saber que todo ese material se perdió. Tú sabes que eso que tú dices de cómo la gente inconscientemente se va filtrando y va pensando en cómo lo va percibiendo el otro, el material. Pero también hay como un balance, porque en principio tú no tienes ninguna expectativa, pero tampoco tienes ningún tipo de experiencia, de alguna manera. Entonces la técnica se va puliendo y la expectativa también va cambiando quizá el material, pero como que se va encontrando como que un balance con todo eso, ¿no? Sí, es la evolución. O sea, y yo creo que cada paso de tu carrera tú vas entendiendo y entendiendo. Y para mí el gran reto del escritor es el desenfreno del principio, donde no te importa nada, donde tú eres un caballo de bocado, con el refinamiento de la técnica que viene sucediendo con los años. Para mí, y yo creo que por eso es que tuve tantas carreras de artistas que tienen bajones, por ejemplo, qué sé yo, un compositor famoso, lo que sea, que tuvieron 5 o 6 años muy prolíficos donde fueron muy exitosos. Y luego se pasan la vida entera tratando de recrear eso, de recrear ese sentimiento. Sí. Y tú dices, wow, ese disco se parece mucho al primero, pero no es el primero. Porque tiene mucho que ver con el momento. Con el momento. Y lo más duro es tú date cuenta que no es una fórmula. O sea, tú no puedes. O sea, los Beatles duraron 6 años solamente. Nosotros pensamos que los Beatles duraron una vida. ¡Wow! Y todo lo que ellos hicieron, lo hicieron en 6 años. Entonces, es muy importante que los artistas entiendan el momento en el que están viviendo. Y aunque queremos regresar a ese balance de inspiración, creatividad y refinamiento, que para mí realmente como el arte en su estado más elevado, hay veces que se vuelve difícil. Hay gente que se pasa 20 años tratando de volver a escribir su primer disco otra vez. ¿Tú sientes que tú has encontrado eso? Ese punto más elevado del arte. No. Quizá no. A mí me encanta que a ti hasta te abochorna un poquito. Yo no te voy a decir lo que Óyeme, te voy a decir una cosa. No, para mí, la percepción que yo tengo, y yo estoy seguro que mucha gente la tiene, yo creo que de la literatura moderna dominicana, tú probablemente eres de los autores más reconocidos. Sí, bueno, ok. Eso es un punto debatible, pero te lo compro, ok. Reconocido es una palabra con la que yo puedo vivir. Pero tú me estás preguntando... Desde ese punto. Desde ese punto, cada quien cree tanto en el último libro. Y cada quien... Fíjate que cuando un artista se va de gira, todo el mundo quiere oír los grandes éxitos. Y el tipo quiere tocar las canciones nuevas. O
sea, todo es... Pero oye, esta nueva que yo escribí, la gente, no, tócame Yesterday, no, tócame Start Me Up. Y ellos quieren oír lo último que tú hiciste. Entonces, es como viví... O sea, viví no a la sombra del pasado, sino viví abrazando el pasado, pero siempre queriendo evolucionar. Yo creo que ese es realmente el camino del artista, siempre y cuando tú no dices, ok, como N cantidad de grupos que dijeron que yo encontré la manera de monetizar esto y vamos a seguir haciendo lo mismo porque te gusta. Si tú realmente no andas por ahí, tú quieres seguir evolucionando, pues entonces tú vas a ir rompiendo mole y tratando de romper. Entonces, para contestar tu pregunta, yo quisiera pensar que yo no he llegado, porque lo que seguiría sería muy aburrido. Entonces, yo creo que yo necesito tener mucho espacio para crecer. Y tampoco, no voy a decir eso. Porque no quiero denostar lo que he hecho. Creo que tiene mucho valor. Claro. Pero definitivamente yo quisiera entender que lo que me queda por delante por lo menos lo va a igualar, si no superar. Es que tiene mucho que ver con lo mismo que estamos hablando, de los tiempos. Quizá ya no desde el punto de vista ahora del lector, sino del punto de vista tuyo como escritor. Y tiene mucho que ver... hay un... Es un tipo bien joven, pero yo siento que tiene como una claridad muy importante. Se llama Roberto Martínez. Él escribió un libro y es el podcaster más exitoso de México. Yo uso esa referencia porque lo que hago. No, pero claro. Y él habla mucho de el Roberto de que escribió ese el libro se llama Creativo, como su podcast. De ese primer creativo, no es el mismo Roberto de ahora y que él no puede evaluar. O sea, el Roberto de ahora no es justo evaluar al Roberto del creativo de hace 2 años. Sí. Entonces, es lo mismo, es el tiempo. Sí, la gran ironía de todo esto es que tú no sabes si al público le va a gustar más el Roberto de antes. Sí, también. Aunque a ti te guste el nuevo. Sí, qué vaina. Pero la verdad es que mientras más pasa el tiempo, tú vas viendo toda tu obra. Porque llega un momento en que se vuelve una obra. Todo lo que tú vienes haciendo, tú lo ves con benevolencia. Tú dices, ok, esto era lo que yo creía que podía hacer en ese momento. Y el pasado tiene su propia manera de decirte, espérate, que tú no sabes tanto como tú crees que tú sabes, ¿tú entiendes? O sea, esto todavía funciona mejor que esto que tú estás haciendo. Y yo creo que es una de las partes más interesantes de la vida de un artista. Ok, yo tengo una mejor técnica ahora. O mira ese cuento, qué ingenuo. Y sin embargo, ese cuento hace llorar a muchísima gente. Sí. O ese cuento hizo que muchísima gente declarara su amor o lo que sea. Y a lo mejor yo estoy escribiendo un cuento mucho más pulido y refinado y no te hago sentir tanto. Entonces volvemos al sentimiento. ¿Qué yo estoy consiguiendo con esto? O sea, yo te estoy motivando, yo te estoy emocionando. Entonces volvemos al sentimiento. Y a veces, no es mi caso porque no he llegado ahí, pero sé de mucha gente que se frustra. De que la gente solamente quiere oírlo o ver su pintura vieja o leer su libro viejo y nadie le presta atención a lo que está haciendo ahora. Es interesante y es tricky. O sea, no es tan fácil. Yo creo que tiene también mucho que ver con lo que yo te decía más temprano, de que la gente la gente se identifica más con lo que siente más cerca. Ese mismo tema de la técnica, de qué tan pulido. Sí. Quizá ese cuento que tú agarras el bichán y le pone el nivel de técnica que tú tienes ahora, la experiencia, y se lo da quizá a un escritor y se lo dice, wow, Miguel, esto sí está bien escrito, pero quizá la gente no lo recibe igual. No, y a mí que me ha tocado leer muchos de mis cuentos en muchos lugares, o sea, mi cara por dentro no tiene nada que ver con mi cara por fuera. Sí, porque me imagino que tú vas por el proceso fuera, de juzgarte y de mi cara por dentro ay, de que yo escribí eso así. Mira, está cierto, mira. Pero vuelvo y te repito, eso no es mío. O sea, después que yo escribo publico, eso deja de ser mío hace rato. Eso no tiene nada que ver. Eso es de usted. Eso es del que lo quiera leer y de hacer de eso lo que quiera. Eso no es mío. Yo tuve la oportunidad de hacerlo, pero no es mío. Eso no es mío. Y yo creo que es muy importante a la hora de recibir, que es algo que todavía no, por más que me pase, recibir cumplidos sobre tu obra y eso. O sea, tú dices, ok, pero tú la leíste bien. Tú lo dices porque me quieres. Ay. Qué chulería. Mira, Miguel, antes de terminar, una de las razones también por la que yo te traje aquí, porque yo quiero volver a empezar a escribir. Y me da mucha curiosidad cómo es ese proceso tuyo. Okay. Cómo tú
¿Tú escribiste el Bichan y decidiste que iba a escribir un libro para publicar o tú lo escribiste y después dijiste, pero yo creo que esto se puede publicar? ¿Fue con esa intención? ¿Fue hacer el ejercicio todos los días de sentarte? ¿O cómo fue? ¿Cómo es el proceso? Cada uno de mis libros ha sido diferente. Bichan fue una recopilación de 8 años de literatura. Okay. Salteada, sin nada que las uniera más que, ok, a esta le fue bien un concurso, esta terminó siendo la película. Están unidos por motivos muy diferentes. Uh-huh. Pero es el trabajo de 8 años de literatura diseminada que un día dijimos, pero vamos, ya tenemos material para un libro. Y entonces lo editamos. Lo editamos nosotros mismos. Que una cosa, yo digo el Bichan porque, o Bichan porque es tu primera obra, tu primer libro. Por eso tomo esa referencia. Sí. El segundo libro, que es Vinil, fue un libro mucho más meditado, un libro escrito con intención. Un libro donde ya yo empiezo a saber que tengo una fecha para publicar. Okay. Porque Bichan lo rescata una editora y lo volvemos a editar en el año 2016. Uh-huh. Y me dice, oye, vamos a seguir. ¿Qué más tú tienes por ahí? Bueno, yo no tengo, pero puedo escribir. Entonces escribo Vinil y sigo escribiendo. Y a través de la pandemia, entonces, entra la pandemia y en la pandemia me agarré escribiendo. Y se nos ocurrió la maravillosa idea de publicar Turbulencia. Porque encontramos un vacío y una necesidad de la gente de sentirse acompañada. Y editamos el libro uno de los grandes méritos que tiene el libro, desde mi punto de vista, es que llega en un momento que la gente lo necesitaba. Volviendo un poquito a ese punto. Y mucha gente me decía, wow, este libro sí me ha acompañado, me llegó en un momento muy difícil, yo estaba muy solo, esta pandemia me ha pegado muy fuerte. Ya yo no tenía que ver, ya yo no sabía dónde meter. Y este libro me ha refrescado, me trajo como un viento, un aire fresco. Y por eso digo que cada libro tiene una vocación diferente. Si yo tuviese que darle el consejo a alguien de empezar a escribir, primero le preguntaría qué quiere escribir y para qué. O sea, qué género quiere escribir. ¿Qué género quieres escribir? De lo que yo tengo en mi cabeza ahora mismo es cosas como las que leo. Lo que yo quiero es partir de estas conversaciones. Okay. Yo quiero tomar algunas de las cosas que me quedan Mira, primero la intención del podcast es precisamente esta, yo poder aprender de la gente con quien me siento a hablar y que quien escucha se quede con algo. Okay. O sea, hay una intención de dejar algo detrás. Okay. Y quiero ver si puedo tomar algunas de esas cosas y desarrollarlas un poquito más. Okay. Yo quiero ver si puedo tomar ese sentido artístico, por ejemplo, tuyo, y desarrollarlo un poquito más. Si puedo tomar... Tú me dijiste algo, por ejemplo, que me dijo Joni Estrella en la conversación que yo grabé con ella, que después que el trabajo sale, después que ya yo hice el trabajo y lo publiqué, ya me tengo que mover a lo otro porque ya no es mío. Lo es. Entonces, es poder tomar esas cosas y desarrollarlo un poquito más para gente que también no... Quizá la forma sensorial de percibir el aprendizaje no es escucharlo, sino leerlo. Ok. Yo a ti te diría, si estuviésemos conversando en una sesión de trabajo, yo lo primero que es, yo transcribiría todos los podcasts, todos, los mandaría a transcribir, los leería, empezaría a subrayar todas las cosas que me interesan y empezaría a encontrar el sentido de la obra como tal, completa. Ya tú tienes una premisa hacia dónde quieres ir. El próximo paso es empezar a armarlo de una manera práctica. Sí por capítulos, sí por secciones. Si vas a utilizar ¿qué tipo de literatura vas a utilizar? Buscaría referencias. Si hay algo escrito que ya se parezca a eso que tú quieres. Si tú quieres que sean párrafos cortos o capítulos cortos que se queden. O si tú quieres explorar un poquito más la psicología. Trataría de buscar el concepto unificador. Y entonces, a partir de ahí, de todas esas transcripciones, a partir de un invitado encontraría la idea central y empezaría a trabajar los capítulos sin ninguna prisa, tratando de encontrar tu voz. Sí. Y lo más importante, sin pedirle nada al proceso al principio. O sea, yo creo que lo peor que tú que estás tratando de encontrar el camino para un proyecto, es tú empezar a exigirte cosas que tú debes exigir ya antes de publicar, cuando tú estás realmente concebiendo la obra. Entonces, es muy importante que tú digas, ok, yo estoy tanteando esto, yo estoy tirando ideas al aire y estoy tratando de encontrar la voz del libro y llevarlo al paso. O sea, yo creo que cuando yo me siento, yo realmente
me pongo que hoy voy a escribir 3 líneas, voy a escribir 3 páginas, pero yo lo cumplo. Entonces sí es muy importante que aunque tú no lleves prisa, sí tengas una meta y tengas una disciplina. Yo escribí 1000 palabras y borré 900, no importa, quedaron 100. O sea, yo no quiero escribir 1000 palabras buenas. Eso es un día maravilloso. Para cualquier escritor que te diga que escribió 1500 palabras que sirven en un día, es increíble. Pero por lo general, si de 1000 palabras te quedan 100, tú tuviste un buen día. O sea que lo más importante es sentarte y empezar a cogerle cariño a la disciplina. Ok, yo voy a escribir disparate, esto no sirve para nada, pero de repente tú escribes 2 palabras, 3 palabras y encontraste una beta y tú encontraste un caminito por ahí y tú escribiste 3 párrafos que funcionan. O sea que para mí la escritura es ir encontrando como esas vetas, ese caminito, esos rabbit holes. Mira, por aquí hay una idea, vamos a seguirla. Ahora, si tú no arrancas, no la vas a encontrar. No vas a encontrar nunca porque si tú estás esperando la perfección, si tú estás esperando que el libro salga a la primera. También te diría que una vez tengas tu primer libro, no se lo enseña a todo el mundo. Busca gente de confianza, porque hay mucha gente. O hasta esa misma idea, el tú contarla, tú tienes que tener mucho cuidado. Sí. Porque hay gente que no yo la creo entiende. que yo creo que es la primera vez que yo la comparto pero aquí. no se la contaste casi a nadie, nada más al público completo. Sí. No, las 9 personas que están escuchando, que llegaron 4 de ti, porque antes eran 5. Pero yo creo que es la primera vez que yo la comparto aquí. Pero honestamente es una idea que yo... Primero a mí me ha llamado... Yo siempre, como lo he visto, yo visitaba casa de mis abuelos toda la vida. Toda la vida he visitado casa de mis abuelos y he pasado noches ahí. Y siempre, para mí una de las cosas más maravillosas era ver a mi abuelo con su libreta amarilla, para arriba y para abajo en la casa entera. Uh-huh. Y cuando terminaba de redactar algo en la libreta, sentarse en su oficina, uh-huh, en la máquina, uh-huh, a teclear la máquina, ya después de computadora. Eso para mí era maravilloso. Lo es. Entonces, exacto, es maravilloso. Uh-huh. Y crecí con eso. Pero también... Yo creo que probablemente desde que yo arranqué con el podcast, yo he tenido esa idea en la cabeza, porque no es novedoso, es algo que Tim Ferriss, por ejemplo, ha hecho con Tribu de Mentores, Tribe of Mentors, que toma historias, uh-huh, de esas mismas conversaciones que ha tenido, uh-huh, y las desarrolla, pero siento que es algo que puede quedar algo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Puede quedar algo. Aprovecha la intención. No permita que eso se diluya, donde da el primer paso. Que después que tú empiezas a comprometerte y después que tú pones el esfuerzo ahí adentro, tú dices, oye, pero no hay nada más triste que un manuscrito por mitad en una computadora. Mira, yo tengo esto que empecé. Yo no quiero leer algo que tú empezaste. Yo quiero leer algo que tú terminaste. Diablo. Wow. Te lo digo porque sí. Es mi día a día. Sí. Ok, pero ¿qué tú vas a hacer con esto? No, yo todavía no. Desde el principio, metas. Ok, yo quiero escribir 500 palabras, quiero tener esto de aquí a diciembre. Quiero presentar. O sea, siempre tienes que tener que eso no se te quede en un folder en la computadora. Sí. Esa es tu meta. Sino que tú le des como tu abuelo. Sí. All the way. All the way. Miguel, de verdad que primero yo te voy a comprometer aquí que esta no sea la última vez que tú vengas al podcast. De verdad que para mí es un honor inmenso tenerte aquí. Gracias. Y poder complacer también a gente que consume el contenido. Ojo, yo digo que me habían mencionado mucho traerte al podcast, uh-huh, pero no era que en mi cabeza no estaba también traerte, sino que son... Cosas que uno, honestamente, son cosas que uno va postergando porque yo digo, Dios mío, pero que yo tengo como que... Yo no puedo sentarme con Miguel a hablar y ya yo tengo que tener la intención clara de las cosas que yo quiero sacar de él y aprovechar. O sea, que de verdad que te lo agradezco mucho. Yo quedo a tu disposición. No sé si doy para otro. Claro que sí. Claro que sí. Mientras tanto, en lo que yo pueda aportar y lo que yo pueda devolver desde la posición en la que me encuentro, pues yo feliz. ¿Dónde la gente puede encontrar tu literatura? Mi literatura está en las librerías de aquí, en Cuesta, en Mamey, a través de mi website, miguelyarul.com. La enviamos a la casa, 1, 2 o 3 libros, lo que quieran. Y me pueden seguir en las redes sociales, miguelyarul.com, y por ahí se los enviamos a la casa. Están en Amazon. En Amazon también. En Amazon están todos, por si quieren pedirlo por Kindle, por si viven en el exterior.
Sí. Ahí, o sea, ahí no hay escasez de libros. Ahí va. Puedes ver mi cara cuando digo eso. No, En mi casa tenemos unas cajitas listas para despachar. Así que ya saben. Miguel Yarul en Twitter. Es muy buen follow en Twitter, Miguel. Soy L_Bichan. Ese es mi handle en Twitter. Ese es tu handle en Twitter. Sí. De verdad que gracias. Gracias por sacar tiempo del domingo y escaparte del arbolito por unos minutos. De conocerte, de verdad. Muy contento. Gracias por la oportunidad y nada. Respeto mucho el trabajo que están haciendo y tu trabajo también. Gracias por traernos conversaciones. Yo no creo que esto sea una entrevista. Para mí lo chulo de podcast es que podamos conversar y llegar a lugares, tú entiendes que con entrevistas convencionales no se llega. No. En una entrevista convencional yo no te iba a sacar esos 5 minutos de coaching. Señores, gracias de verdad por formar parte de este invento y esta locura que yo trato de sacarle a la gente como Miguel que me dona su tiempo para yo quedarme con algo de una forma súper egoísta y que si ustedes quieren aprovechan y se quedan con algo. Gracias de nuevo, un honor. El placer es mío, man. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima. Los quiero mucho. Bye bye.